Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Aro y quería presentarles a las dos personas que tenemos hoy con nosotros para hablar qué sucede después de la residencia. Por un lado tenemos al doctor Moore, que es el gerente del Hospital Universitario Fuenlabrada y además es psiquiatra. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos a Daniel Sánchez, que es estudiante de Medicina y es el vicepresidente de Asuntos Externos de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, Consejo. Lo primero que queríamos es preguntar, después de 6 años de carrera, 1 año de MIR, 4 o 5 de residente, ¿cómo se prepara un médico para buscar un puesto de trabajo después de este tiempo de formación tan largo? Bueno, hay una cosa importante con respecto al planteamiento de la pregunta que un poco deja claro cuál es el mundo en el que nos movemos. Y es una formación muy larga. Una formación de casi 12 años, en el más largo de los casos, con especialidades quirúrgicas o cardiología, y que, por tanto, es lo primero que hay que resaltar, que nosotros tenemos esa idiosincrasia que hace que no salgamos de la carrera directamente al mercado laboral. Generalmente salimos hacia una segunda etapa de formación porque se supone que un médico tiene que ser un profesional bien formado. Con respecto a qué es lo que hace, generalmente suele ser un poco lo mismo que hacen el resto de profesiones según nos consta, ¿no? Pues desde cosas de trabajo, etc. Pero aquí hay una cuestión fundamental, que mientras en otras carreras, en la formación de pregrado se incide mucho en, bueno, pues vamos a formarles en habilidades para que adquieran un empleo, tal, talleres de empleabilidad, parece que en medicina eso está un poquito alejado. Quizá por esa imagen de que, bueno, pues parece que como cuando sales de la carrera vas a continuar tu formación y luego lo más probable, o con más probabilidad que el resto, vas a encontrar un puesto de trabajo, sea el que sea, luego discutiremos sobre esto, pues no te va a hacer falta. Entonces, quizá aquí sí que vemos un pequeño déficit de determinadas habilidades que en otras carreras se potencian y que las universidades potencian en otro lado, y que las áreas de empleabilidad potencian en un lado, en medicina pues no están precisamente por esta imagen de que trabajo asegurado, sueldo fijo, que es mentira. A ver, es que además en la cuantía de tiempo que hemos mencionado podríamos añadir 1 año de MIR o 2 o 3, según la especialidad que se quiera cursar, la ciudad elegida y muchas otras posibilidades. Realmente, al igual que en el grado de medicina todavía hay carencias de formación concreta en aspectos administrativos o legales, el conocer el sistema en el cual uno va a ejercer su profesión, que también sería importante, aspectos relacionados con la gestión sanitaria, aspectos relacionados con la bioética, aunque esto se ha compensado más en los últimos años, es verdad que no hay ningún tipo de taller o curso o orientación destinado específicamente para tener un acceso al mercado laboral como quizás en otras disciplinas y en otras carreras se tiene, ¿no? Yo creo que el proceso por el cual todos hemos pasado es similar. Aquellas personas que tuvimos la inquietud, pues nos marchamos algún tiempo al extranjero para formarnos específicamente en algún área, o bien sigues trabajando en el hospital donde te has formado como residente, o bien, bueno, pues buscas efectivamente poco a poco meter la cabeza en el sistema público mediante sustituciones, bajas maternales y poco a poco ir lanzando contratos, o bien el acceder a otros entornos o a la sanidad privada, o también a dispositivos que probablemente no están en la primera elección de cada uno, pero que están allí. Por ejemplo, pues las residencias sociosanitarias, otros recursos de los cuales pues también podríamos hablar. No, yo lo que pregunto es que si es que hay, ¿por dónde empezar? Preparar posiciones, por las bolsas de trabajo de las sociedades científicas, de los colegios, acudir a la sanidad privada, irse fuera de España, tocar en la puerta del gerente, del jefe de servicio. ¿Por dónde se empieza? Hombre, incluir las oposiciones dentro de ahí, parece que en los últimos años hemos recuperado plazas, pero es que durante muchísimos años, los años más duros de la crisis, en este país no se ha convocado una OPE en casi ningún área, no solamente en sanidad, también en educación, por ejemplo. Entonces, lo que sería la salida más habitual y la mejor manera para fijar profesionales en el sistema, eso no se plantea en estos momentos. O sea, por mucho que ahora la ministra quiere decir que van a hacer la mayor OPE de la historia, lo anuncia huevo de platillo, pues habrá que verlo. Eso en primer lugar. El resto, pues es lo que decía Carlos, es ir metiendo la cabeza básicamente donde se puede. Estoy en esta bolsa de trabajo, estoy en la otra, voy a ver si he hecho el currículum en tal sitio o tal. Pero al final, a lo que conduce, y lo que la mayor parte y lo que existe una gran parte de gente, sobre todo profesionales en medicina familiar y comunitaria,
al final es que lo que pasa es que no son trabajos que tengan una continuidad, son muchos trabajos, se empalman muchos contratos en unas condiciones laborales bastante precarias en multitud de ocasiones, y no es tanto cuestión de cómo te vas buscando la vida, sino al final que existen muy pocas posibilidades de fijar profesionales dentro del sistema, porque existe muchísima temporalidad, que esto antes en el Sistema Nacional de Salud era bastante más anecdótico. Cada vez tenemos más profesional estatutario, al igual que las universidades no estatutario, vamos. Al igual que las universidades, cada vez tenemos más profesorado asociado y se están sosteniendo gracias a esto. O sea, es completamente paralelo a lo que pasa en la formación universitaria. Porque llama mucha gente a la puerta del gerente o el jefe de servicio. Lo habitual es que sí, y quizás el gran drama que se vive en muchos hospitales precisamente en esta época, en la cual terminan los residentes su formación, es que no puedes retener todo el talento que has formado y que has contribuido a desarrollar como hospital. Pero evidentemente lo que habría que hacer es un análisis preliminar importante de qué profesionales necesitamos en el sistema sanitario para correlacionarlo con el número de plazas MIR que se oferten por distintas especialidades. Pero yo creo que indudablemente el problema es justamente ese, que el acceso al empleo que tiene lugar cuando uno termina la especialidad, cuando uno ha concluido la residencia, normalmente está caracterizado por la precariedad e incluso por la multifunción, por estar trabajando en distintos lugares con horarios a veces pues muy kafkianos, en los cuales uno intenta abrirse camino, pero no es sencillo, y además probablemente no es un momento para tener opciones válidas para una oposición, puesto que realmente mientras los baremos en los que se basan las ofertas públicas de empleo sigan dando tantísima importancia en a veces casi en exclusiva el tiempo trabajado, evidentemente un residente recién formado, por muy excelente que sea, tiene nulas posibilidades de acceder a una plaza fija. Claro, de hecho la pregunta es si es que hay demasiados médicos o demasiadas universidades o hay una falta de planificación. Está en el horizonte el famoso registro de profesionales. La primera pregunta que habría que responder de forma totalmente precisa es ¿cuántos médicos somos en España? Quiero decir, tanto en el Sistema Nacional de Salud en general, en el ejercicio de la medicina privada, se habla siempre de cifras aproximadas en torno a los 222.000, pero habría que ver y depurar ese registro de profesionales, pero que evidentemente está allí, en colegios de médicos provinciales, en los servicios de salud autonómicos, hay distintos registros que habría que unificar. Y bueno, pues efectivamente, la cuestión es que no es tanto si hay muchos médicos en el sistema, porque el nivel de desempleo no es el mismo que había hace 30 años, por ejemplo, o hace 20 años, mucho antes de que salieran los famosos números clausus de principios de los 90. En cuanto al número de universidades o facultades acreditadas, probablemente sí, probablemente ha habido una carencia de planificación en los últimos años, se han generado un número de facultades de medicina por encima de las necesidades que el sistema puede absorber después. Yo creo que lo dejarían en ese epígrafe. Un poco complementando lo que decía Carlos, ¿no? Porque ahí sí que estamos bastante de acuerdo. O sea, es que no sabemos cuántos médicos hay en España, y entonces, a la hora de responder a la pregunta de si hay demasiados médicos en España, nos podemos basar en intuiciones. Probablemente no es que sobren médicos en España, nosotros pensamos que no sobran médicos en España. Lo que están es mal distribuidos. Porque hay muchas especialidades que han tenido errores de planificación y están viendo que ahora, ante la avalancha de jubilaciones que va a haber, no van a tener profesionales. Medicina de familia, pediatría, o pediatría en Castilla y León, siempre se ha citado como uno de los problemas a la hora de cubrir plazas en determinados centros, sobre todo en el mundo rural y localidades más bien pequeñas, ¿no? Entonces probablemente esto está pasando. Cuando las cosas se hacen sin planificación, al final a lo que se conduce es que estemos en manos de irresponsables y de chanchullos. Y eso es lo que permite que en 10 años hayamos aumentado el número de facultades de medicina un 50% sin que nadie se pregunte por qué. Es como, venga, vamos a abrir una facultad de medicina. La calidad me da igual. Pongo el ejemplo de Alicante. Alicante, ¿qué quiere abrir? Alicante ha presentado su proyecto a la ANECA solamente con 2 hospitales. Y confiando en que un hospital que ahora mismo está escrito a la Universidad Miguel Hernández se lo voy a sustraer. O sea, y su rector tiene el razonamiento, al igual que mucha gente tiene el razonamiento, los mismos que quieren abrir Deusto, los mismos que quieren abrir la pública de Navarra, Almería, etcétera, los proyectos que estén en marcha, que si formo a más médicos en Alicante o donde sea, se van a quedar aquí. Y es una tontería. Es una tontería desde el momento en el que no entienden que existe un sistema que es el examen MIR, que te puede poner en cualquier otra parte de España, aunque hayas estudiado en Barcelona, te puede poner en Valencia. Y esto no tiene absoluto sentido. Entonces, se hace necesario un registro de profesionales de forma inmediata y que el Ministerio cumpla con lo que dijo el 8 de noviembre de 2017. Pero hay que verlo ya. Porque si no, a lo que vamos es a seguir a otro pequeño boom de nuevas facultades de aquí a 3 años, sin ningún tipo de planificación y
este año encima y este récord se irá aumentando con el mayor número de gente que, aun teniendo aprobado el examen MIR, no obtiene plaza de residencia. Claro, es que ahora nos vamos a encontrar con el tema de que el registro de profesionales no es que lo pongas, lo consigas hacer y lo pones en marcha. De un momento para 2019 ya no lo tienes, porque dentro de un mes o no sé exactamente cuándo convocas las plazas de 2019 y por lo tanto ya no lo tienes para ese momento. Entonces ya sabemos que hasta 2020 no va a tener ningún efecto. Pero claro, si te retrasas un poquito, es decir, lo vas retrasando. La utilidad lo va retrasando y probablemente tampoco lo vas adaptando a la realidad tan cambiante en la que vivimos, porque ciertamente en los próximos 5 años va a haber una jubilación de un número de profesionales de la medicina enorme en España. La tasa de reposición, que es un concepto muy importante a la hora de valorar la convocatoria de ofertas públicas de empleo, va a variar enormemente en algunas comunidades autónomas y efectivamente hay algunas especialidades donde no hay posibilidad de cubrir todas las jubilaciones que se van a producir, mientras que en otras especialidades hay casi, un exceso de especialistas formados. O sea que al final lo que realmente parece que ha habido es una escasa planificación en tanto en cuanto no se ha mirado por dónde iban a venir las necesidades del futuro. Y por supuesto el buscar incentivos para un reclutamiento efectivo de talento en determinadas zonas donde no todo el mundo quiere ir. Y acabas de citar Castilla y León por las zonas pues, menos pobladas o más aisladas, en poblaciones pequeñas donde determinados médicos especialistas no desean trasladarse. Habrá que buscar algún sistema justamente para cubrir dichas plazas y requiere una evaluación del desempeño y un sistema de incentivos ad hoc. Sí, y además nos encontramos con el problema que se está repitiendo el MIR. De hecho ya es una alternativa a repetir el MIR porque muchos terminan y entonces nos encontramos que el registro de profesionales tendrá, o sea, como decíamos antes, 2 entradas, ¿no? Dos especialidades de cada uno y ya se está repitiendo el MIR. Y, es decir, ya no es una cuestión excepcional. La reespecialización como alternativa es que plantear que sea una alternativa a nosotros ya no nos parece una alternativa, es que muchas veces es la única salida, te ves obligado a hacerlo, porque sales de la carrera, luego comentaremos posibles salidas alternativas, pero es que las salidas alternativas a la especialización en España son 4, y es una especialización alternativa o algún cuerpo más, no hay más. Entonces la gente, existen dos problemas con la reespecialización. Primero, la gente que no obtiene plaza, que sale recién egresada y en su primer examen no obtiene plaza, o en el segundo, incluso en el tercero. Esto suele pasar, lo que decía, 1, 2 o 3 años de preparación del examen. Claro, esta gente, si no tiene salida, se lo tiene que preparar. Y luego, por otro lado, la gente que acaba una especialidad, ante una perspectiva de precariedad laboral, temporalidad, no voy a poder hacer mi proyecto de vida, pues casi prefiero volver a prepararme el examen MIR con la base de conocimientos que tengo, ya me lo he preparado anteriormente, a ver si tengo plaza en otra especialidad y durante 4 o 5 años tengo una mínima estabilidad. Entonces, más que alternativas que se pueda llegar a plantear la gente, a nosotros nos parece que son caminos que se están señalando muy claramente y porque los caminos que deberían estar abiertos se está cegando la salida y es un problema muy serio que vamos a empezar a tener. ¿Por qué? Porque si ya existen profesionales que ya han sido formados que probablemente estén ocupando plazas, no decimos que nos parezca mal la reespecialización en ningún caso, pero si están ocupando plazas de gente que podría llegar a entrar al sistema, pues ahí estamos viendo un problema. Entonces, pues hay países que lo restringen muchísimo más, y habrá que analizarlo en su momento. Sí, sobre todo porque lo que es un auténtico drama es que alguien recaiga en la reespecialización porque no encuentra una salida laboral, es decir, simplemente por el motivo de asegurarse 4 o 5 años de contrato laboral. Porque, en fin, es perfectamente digno y respetable que uno haya elegido una especialidad que no ha cubierto sus expectativas o su satisfacción profesional y diga, bueno, prefiero especializarme en esta otra cuestión por la que tengo más afinidad, por la que tengo más aptitudes, o bien porque, en fin, el contenido del anterior me haya decepcionado. Pero lo que es dramático es justamente eso, que uno tenga que renunciar a la especialidad en la que se ha formado con ilusión, justamente porque no encuentra una salida en el mercado laboral que no puede absorberla. Además, en el hospital, una persona que está haciendo una nueva especialidad debe tener una personalidad distinta que el que entra por primera vez. Pues, hombre, indudablemente, tiene un rodaje ya no solo en el día a día de un hospital, conociendo la propia cultura de la organización, el manejo de pacientes,
su propio estatus dentro de un hospital evidentemente es muy distinto a una persona que acaba de entrar. No es un R1. En absoluto, sobre todo cuando se está cursando una especialidad con grandes afinidades con la anterior, evidentemente, y existen muchas evoluciones en ese sentido, ¿no? Pues un especialista en medicina familiar y comunitaria que decide cursar medicina interna como segunda especialidad, pues evidentemente tiene muchísimo andado frente a otros, o un internista que posteriormente se forma como cardiólogo, evidentemente es así. Según estabas diciendo esto, estaba pensando, es decir, cuando hacen las rotaciones por las especialidades, si tiene sentido que rote por segunda vez por una especialidad por la que ya ha rotado, ¿no? Y de la cual ya es especialista, como si me apuras. Claro, no había pensado. Pero bueno, estas serán actualizaciones que habrá que hacer con el modelo de formación sanitaria especializada si de verdad nos creemos que hay que basarlo en competencias y ahora decir, pues oye, quizá la especialización de una persona que era, como decía Carlos, que se está especializando en una cosa con la que tenía bastante afinidad con su especialidad primera, pues a lo mejor hay que buscar modelos más flexibles de adaptar la residencia más similares a los de otros países. Probablemente, pero esto será una cosa que habrá que discutir sobre la reforma del sistema. Y como decíamos, fuera del hospital, fuera del centro de salud, con y sin el MIR, ¿qué salidas hay? A ver, es cierto que no hay demasiadas. Es cierto que el sistema MIR en España, tras la directiva famosa europea del año 95, yo pertenezco a aquella generación que nos manifestábamos en las calles con el 6 igual a 0, cuando éramos estudiantes de medicina, porque verdaderamente fue un punto de inflexión muy claro, ¿no? que la creación de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que entonces eran 3 años, ahora son 4, y verdaderamente para mí fue un punto de inflexión claro en aquel año, puesto que dejó muy pocas salidas fuera del sistema MIR, pero las hay, evidentemente las hay. Está el cuerpo de instituciones penitenciarias, de médicos penitenciarios, están todas las estructuras o residencias geriátricas o sociosanitarias y, por supuesto, está la marcha al extranjero, indudablemente. También está la investigación y la carrera de muchísimas personas que probablemente tampoco tienen una gran afinidad por la clínica o por visitar pacientes y se dedican a otro tipo de cuestiones. Pero es verdad que hay pocas, eso hay que decirlo. Hombre, has mencionado la investigación, que es un tema, yo no sé si decir casi tabú, ¿no? Porque ahí, no sé si algún estudiante de medicina piensa en la investigación, probablemente por interés puede ser, verdaderamente con sentido común ahora mismo es difícil. Bueno, la investigación en este país está bastante fastidiada por la falta de fondos. La mayor parte de los estudiantes de medicina cada vez más están interesados por la investigación, normalmente ligado a una investigación a su práctica clínica, ¿no? Y algunos de ellos incluso investigación, lo que podríamos denominar investigación básica, ¿no? Si aquí hay muchos estudiantes de medicina últimamente, entonces pues es evidente que muchos de ellos pues tenderán a la investigación y a las áreas preclínicas, que por cierto es importante que vayan tendiendo para allá, porque cada vez vamos a tener más déficit de profesorado en áreas preclínicas, sobre todo en anatomía, por ejemplo. Cada vez va a ser más común ver a gente que no es anatómica y que no es médico dando anatomía, histología o ciencias humanas básicas, ¿no? Además de estas salidas que podemos citar, pues registros civiles, la típica salida que se cita, Mercadona, muchas de ellas, por ejemplo, Mercadona no te exige, pero no va a contratar a nadie que no sea especialista en medicina del trabajo. Exactamente. O sea, al igual que cuando se busca oferta en la privada, en el Servicio Público de Empleo Estatal o en portales de empleo, la mayor parte de ellos exigen ser especialista y si tienes cuantos más años de experiencia, mejor, ¿no? Entonces, no son salidas, al igual que, por ejemplo, hay otra que nos ha citado, que es la sanidad militar. La sanidad militar es otra vía, que tiene su propia vía de estudiar la carrera y también la propia vía de especialización. Pero claro, ¿qué salida? ¿Es una salida? Sí, pero ¿en qué sentido? Si se han convocado 6.500 y pico plazas MIR, 6.514, la última convocatoria para sanidad militar había 44. ¿Es una alternativa? Cuando esto es esto y esto es esto. Sobre todo cuando se han quedado 6.000 fuera, ¿no? Es casísimo, efectivamente. Es que es escasísimo, o sea, fuera del sistema MIR no hay prácticamente nada. Y esa es la cuestión principal, que incluso dentro del sistema MIR, además, con especialidad, también es complicado acceder a un puesto de trabajo mínimamente con unas condiciones, con estabilidad, un sueldo
cada vez es más difícil. Y es que además habéis citado un hecho fundamental, que yo creo que este año ha sido histórico por lo regresivo que ha resultado, porque después de muchos años en los que prácticamente se estaba en paridad, es decir, número de médicos candidatos al examen MIR, número de plazas ofertadas, este año no. Este año ha habido efectivamente 6.000 médicos que se han presentado al examen MIR y se han quedado sin una plaza. Y esto evidentemente es volver a años que, bueno, que parecían resguardados en el pasado, ¿no? Pero ahí están. Sí, y luego se ha mencionado un poquito el tema de salir fuera, pero salir fuera tiene un peligro, y es que volver es muy difícil. Sí, indudablemente. Volver es difícil porque probablemente además los sistemas de selección o la meritocracia por la cual se eligen médicos especialistas en nuestro sistema sanitario no permite tanto el captar y retener talento, sino más bien aquella persona que tiene una continuidad y que va enlazando un contrato tras otro cuando ha concluido su especialidad, lo cual evidentemente también tendríamos que pensarlo a la hora de pensar qué talento queremos justamente salvaguardar en nuestro sistema, en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales de día. Y eso es ciertamente complicado. Bueno, el riesgo, evidentemente, de una persona que sale fuera, que yo creo que es una experiencia muy recomendable en todos los sentidos, es que primero le guste tanto que no regrese, porque además están los aspectos retributivos como un hecho diferencial importante, o segundo, que cuando quiera regresar no vea una oportunidad sencilla, porque es cierto que luego no es fácil. No es fácil. Claro, hay estudiantes que tienen en la cabeza ya directamente irse a estudiar fuera, o siempre primero el MIR y después ir a estudiar fuera. O sea, continuar la carrera fuera, quiero decir. Nosotros recibimos bastantes correos y bastantes preguntas sobre tanto hacer la residencia en el extranjero, que es una opción que se plantea un número no poco significativo de estudiantes de medicina, como de trabajo en el extranjero. Incluso nos llegan ofertas de trabajo del extranjero para que las difundamos. Esto llega a pasar. O sea, de hecho, ya muchas empresas extranjeras captan directamente y van directamente a agentes como nosotros, que es que ya casi que estamos formándonos o terminando nuestra formación para captar, porque se están dando cuenta de que, bueno, pues es este dinero que me estoy ahorrando. Sé que en España están saliendo médicos aceptables, que tienen un buen nivel, estos en mi país no los estoy formando, les exijo tal, se van a ir porque en mi país van a cobrar más y me voy. Luego ya, para volver, es lo verdaderamente complicado, porque esto es como cuando te mudas, o sea, tu proyecto de vida cambia y en el momento que te vas al extranjero, pues a lo mejor allí puedes desarrollar un proyecto de vida completo, la familia. Luego para volver, si existen esas dificultades para retener talento y para captar gente, y esos pocos incentivos, no solamente en el área asistencial, pero también en el área docente, en el área investigadora, pues es complicado. Sí. Me imagino que hay pocos médicos que se contratan viniendo de fuera, desde el sistema público. A ver, depende de cuál ha sido el momento en el que han estado fuera o dónde se han formado. Una cuestión es haber hecho la formación MIR y la especialidad en España y luego que se hayan marchado a trabajar al extranjero durante un determinado periodo, o incluso para formarse, ¿no? Para hacer una subespecialización en un país como puedan ser los anglosajones, o Escandinavia, o Francia, o Alemania, o bien otra persona que haya hecho la residencia fuera de España, que tenga que convalidar título de especialista. Yo creo que habría que diferenciar también cuándo y dónde se ha marchado. Pero en la línea de lo que comentaba Daniel, yo creo que es el momento vital que uno elige para marcharse al extranjero, está tomando una decisión que sabe que puede no ser temporal, ¿no? Y evidentemente el punto de inflexión puede ser el momento en el que uno se está preparando el examen MIR. Es decir, alguien que como estuvimos muchos a punto de hacer cursos o especialidad fuera de España, es más que probable que no regrese a España, especialmente si se ha conseguido hacerlo en algún hospital norteamericano, o británico o alemán, donde evidentemente pues, las condiciones de trabajo van a ser otras y el reconocimiento en todos los sentidos va a ser netamente distinto. La última pregunta. ¿Todavía existe la imagen de que la medicina es una profesión que da dinero? A mí me sorprendería, lo digo con total claridad, me sorprendería, pero supongo que sí que quedan, en fin, componentes de nuestra sociedad que sigan pensando así, pero yo puedo asegurar y soy responsable de firmar 403, 405 nóminas de médicos todos los meses, que esto no es así, en absoluto, no es así en absoluto. Sobre todo si establecemos la comparativa relativa con los salarios o retribuciones de los médicos en países de nuestro entorno, y donde probablemente el sistema de fijo más variable, también en hospitales del sistema público, permite reconocer pues la formación, el valor que se aporta a la organización o el talento que se retiene, ¿no? Y no estoy yendo a Estados Unidos o a Suecia o a Canadá, a países que son fronterizos con el nuestro. Con respecto a esa pregunta, ¿existe la imagen de que los médicos cobran mucho? Sí, lo dices.
Se nos valora mucho como profesión y la gente piensa que el médico en este país cobra mucho y que ser médico en este país pues te proporciona, aparte de dinero, pues una estabilidad y de cuasi privilegio. O sea, nosotros lo vemos cuando planteamos campañas, por ejemplo, intentamos divulgar por qué la apertura de unas facultades es una cosa completamente disparatada, que te digan, bueno, pues es que no os quejéis, es que vosotros, mientras os estáis formando, cobráis durante la residencia, vais a tener puesto de trabajo fijo. Entonces, pues sí que existe una cierta idealización de esto. Y es una cosa que se tiene en cuenta y que yo creo que es un factor que no hay que desdeñar cuando hablamos de por qué ha habido un aumento de la demanda también en los últimos años para estudiar medicina y el aumento de las horas de corte, ¿no? Aparte de eso, también el efecto House, que ese sí que está completamente estudiado, y de todas las series de televisión de médicos de los 2000 y la década del 2010, ¿no? Que eso también influye y es verdad, está estudiado. Pero quizá ahí estamos fallando como profesión a la hora de reivindicar, porque cuando salimos a la calle, como pasó el día 21 de marzo delante del Congreso, la profesión médica, a mucha gente se sorprende, pero esto es que se manifiestan, pero tú te vas a quejar. Es como, jolín, pero es que somos una de las pocas profesiones que la hora de guardia la cobra menos que la hora ordinaria. No tiene ningún tipo de sentido. Si haces las comparativas, era lo que decía, no hace falta irse muy lejos, a Portugal incluso, o a Francia, o a Alemania, por ejemplo. Un residente alemán cobra 3 veces más que un residente español. O sea, no sería disparatado decir tampoco que en este país podamos mantener un sistema nacional de salud que sobrevive y es capaz de dar un servicio con un 5,8% del PIB muy por debajo de la media de la OCDE, es gracias a que nuestros profesionales no cobran lo que deberían de cobrar. Bueno, no solamente médicos. Eso es indudable. Me llama la atención lo de que se cobra menos por la hora extraordinaria que por la ordinaria, y de hecho, bueno, hemos comentado que existe la posibilidad de que a un médico la guardia le cueste. Indudablemente. Hay casos paradigmáticos, sobre todo durante la residencia, de médicos, además no lo olvidemos, ¿no? En una edad clave donde pues uno comienza a formar su familia, empieza a desarrollarse en el aspecto personal, y efectivamente la babysitter que cuida del bebé y de otro tipo de cuestiones cuando uno está de guardia, puede efectivamente su costeo será mucho más que la retribución por hora de guardia. Eso sucede y seguirá sucediendo. Yo creo que es algo, absolutamente paradigmático, y que, por otra parte, como comentaba Daniel, hay un hecho incontestable. Es decir, la famosa y tan ansiada sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no puede residir únicamente en ajustar o congelar o reducir el salario de los principales actores protagonistas del sistema, que son sus médicos. O sea, quiero decir, no puede ser que los ajustes en el capítulo 1 de los distintos hospitales del sistema público es lo que permita la sostenibilidad y dedicar un porcentaje de nuestro PIB pues relativamente bajo para una sanidad que sigue siendo de una enorme calidad, pero en la cual evidentemente se invierte un porcentaje menor que otros hospitales del entorno. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nada, gracias a vosotros. Me parecía muy interesante comentar un poquito todo lo que sucede cuando terminas la residencia con que te encuentras, ¿no? Nos encontramos en www.isenidad.com a todos los que quieran. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros.